Hola, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton. Bienvenidos otra vez al canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresamos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Como dice la Escritura en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Tengo un asunto en mi corazón del Espíritu Santo, un asunto muy importante que se necesita enseñar en las iglesias de Cristo entre las personas que profesan ser cristianos. También es un asunto muy mal entendido entre las personas que profesan ser cristianos, mal entendido entre todo el mundo. Y es necesario que este asunto sea explicado en las iglesias. Perdone mi español, ando aprendiendo el español, pero tengo que atreverme de hacer las cosas que tengo en mi corazón. Por eso, si me tropiezo en una palabra aquí o allá, perdónenme, no me ríe, por favor, porque estoy aprendiendo un idioma que es nuevo para mí. En el nombre de Jesús, que su mano sea sobre mí para ayudarme y que su mano sea sobre ustedes para darles poder para recibir las cosas de su palabra que están viniendo de esta boca. En el nombre de Jesús, aleluya, amén. Este asunto se trata de las relaciones entre hombres y mujeres. Una relación entre el hombre y la mujer se llama matrimonio. Es un asunto santo, es una cosa santa, es un asunto muy serio, es una gran responsabilidad para los dos, la mujer y el hombre. Y es necesario, no es una buena sugerencia, es necesario que nosotros que profesamos ser cristianos entendemos de la Escritura cómo es la relación recta entre un hombre y su mujer, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a abrir la Biblia hasta el libro de Efesios. Y sabemos muy bien que el libro de Efesios es una carta, es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Efeso. Por eso se llama Efesios. Si comencemos en el principio, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús. Entonces, podemos ver que esta carta, como todas las cartas del Nuevo Testamento, no está escrito a los pecadores de este mundo. Está escrito a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que han obedecido el Evangelio de Cristo y han sido limpiados de sus pecados y que se han dado poder por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Desde el primer día de la iglesia del Nuevo Testamento, desde el primer día del Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, 50 días después que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó el Nuevo Testamento, Pedro y los otros apóstoles que Jesús había escogido, comenzaron a predicar: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es el nacimiento de agua y espíritu, y esto es como nos convertimos en cristianos. Esto es como venimos a ser cristiano o cristiana para las mujeres. Entonces, estos son los santos. Y esta epístola está dirigida a los santos. Si todavía no has obedecido al Evangelio de Cristo, usted puede leer esta epístola y puede aprender muchas cosas de ella. Pero necesitamos entender que las cosas que escribió Pablo aquí en esta carta no son dirigidos a nosotros si no somos en Cristo. Esta carta es para los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús. Sabiendo esto, vamos a continuar. Ven conmigo hasta el capítulo 5, por favor.
Okay. Antes que comienzo, necesito decir algo. En tanto que este mensaje es de la Biblia, de la palabra de Dios, para los que creen en la palabra de Dios, voy a estar diciendo cosas de la palabra de Dios que van a estar muy desagradables a las personas que no conocen a Jesucristo. Y si usted no conoce a Jesucristo, si usted no es cristiano, con todo respeto, estás bienvenido para estar acá y para oír las cosas de la palabra de Dios. Y me da mucho gozo que estás escuchando este mensaje. Pero habrán cosas que voy a decir que te van a enojar si no conoces a Dios, si no conoces a su palabra, si no conoces su camino. Entonces, si te enojas, no estarás enojado conmigo. Y por eso te pregunto, te pido que no me ataques, porque la palabra que estoy hablando y que voy a hablar no es mi palabra. Si te enojas con las palabras que estoy hablando, explicando, tu enojo es contra Dios, porque la palabra que estoy hablando es su palabra, la palabra de Dios. Entonces, si te enojas por las palabras que voy a decir, que voy a hablar, toma tu problema a Dios, porque las palabras son de Él, no de mí. ¿Okay? Si tienes un problema, tu problema es con Dios, no es conmigo. Entonces no lo tomas, no lo traes a mí, porque no se trata de mí. Yo solo soy un mensajero. ¿Okay? Yo no estoy aquí para entretener a la gente. Yo estoy aquí por la ordenación de Dios, para hacer las cosas, para hablar las cosas en las iglesias que Dios me ha mandado. Dios personalmente me ha mandado por su Espíritu para hablar en las iglesias las cosas que claramente están escritas aquí en esta Biblia. En el nombre de Jesús vamos a continuar. Efesios 5 y comenzamos en el versículo 20. Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, sujetándoos los unos a los otros en el temor de Dios. Okay. Amén. Todos somos hermanos en la iglesia de Jesucristo, aunque hay unos que tienen posesiones de autoridad sobre los otros. Uno en la iglesia que tiene una posición de autoridad no es un señor sobre todos, es un servidor para servir a los demás. Así obra en el reino de Dios. En este mundo no. En este mundo los que señorean toman autoridad y oprimen a la gente, tomando ventaja de su posición. Pero en el reino de Dios, si yo tengo una posición de autoridad sobre usted, entonces yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. Y así es, yo soy tu siervo en Jesucristo. Y te estoy dando estas cosas en el nombre de Jesús por medio de su Espíritu. Versículo 22. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Okay. Ahora estamos entrando en el sujeto de este mensaje. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ve esta palabra como, tal como, en la misma manera de como. En la misma manera, mujer, que estás sujeta al Señor Jesucristo, en la misma manera que te acercas a Él, en la misma manera que diriges a Él, en la misma manera que hablas con Él, en esa misma manera trata a tu esposo. En esa misma manera respete, reverencie tu esposo. ¿Reverencia? Sí, reverencia. Dice la Biblia eso. En la misma manera sean sujetas a sus maridos. En la misma manera. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo acercamos al Señor Jesucristo? Le acercamos diciendo, hola papi, estoy aquí, necesito esto y esto y esto y rápido, por favor, porque tengo prisa. No.
no nos acercamos al Señor así. Nos acercamos al Señor arrodillados y con respeto y dándole gracias y alabándole, diciéndole que Él es grande, Él es el Todopoderoso, Él es el Misericordioso, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra esperanza. Así entramos en su presencia, adorándole, dándole gracias y con respeto. Y cuando necesitamos algo, le pedimos con respeto, no le demandamos. Hola, oye Señor, yo necesito esto y esto y esto. Yo necesito un carro nuevo, ese carro que tengo está sucio. No. Nosotros sabemos que no nos acerquemos al Señor Jesucristo así. Y por eso nosotros sabemos por la Escritura que por la misma manera las mujeres no se acercan a sus esposos así. Las mujeres cristianas no hablan así con sus esposos. Las mujeres cristianas no hablan con sus esposos así. No te dije que salga la basura. No te dije que necesito dinero para comprar hoy. No te dije eso y eso. Necesito eso y eso. No. Una mujer cristiana nunca, ni una vez habla así. Ni con su esposo, ni con nadie. Las mujeres cristianas no hablan así. Aleluya. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. En la misma manera como la iglesia está sujeta al Señor Jesucristo, sea sujeta la mujer a su esposo. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ok? Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo trata la iglesia, Cristo? ¿Cómo trata su iglesia? ¿La trata como una perra? ¿Rigurosamente? ¿Agrestamente? ¿Desrespetándola? ¿Tratándola como una ramera? ¿Tratándola como un trapo? No. Él tiene honra para su iglesia. Él la trata con honra. Él la trata con gracia. Él la trata con benevolencia. Él la trata con benignidad. Él la trata con misericordia. Él la trata con amor. Ella es su amor. Y Él puso su vida para ella. Y así nosotros, maridos, debemos poner nuestras vidas para nuestras esposas. ¿Sí? Esta calle tiene dos vías. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el Salvador del cuerpo. Amén. Aleluya, a su nombre. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. En todo. Okay. Ahora, si somos de Cristo Jesús, podemos decir y necesitamos decir que ya no somos de este mundo. Amén. Así dijo Jesús. Dijo, como yo no soy de este mundo, tampoco ustedes son de este mundo. No somos de este mundo. Todavía vivimos en este cuerpo que hemos tenido desde nuestro nacimiento, pero no somos del mundo. Hemos estado cambiados de dentro. Somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y por eso no somos de este mundo. Y por esta razón no nos conducimos como este mundo. No vivimos, no conducimos nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro vestir, nuestros modales como este mundo, como la manera de este mundo. Porque este mundo, el Dios de este mundo es Satanás. Según de Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este mundo. Él es el líder, el Dios, es el gobernador de las cosas de este mundo. Y cuando crecimos en este mundo antes que conocimos a Cristo, gobernamos nuestras vidas
de acuerdo al Dios de este mundo, Satanás, en sus caminos, en los pensamientos que él nos enseñó. Pero ahora, habiendo sido cambiados en Cristo, convertidos en Cristo, ya no somos de este mundo. Entonces necesitamos empezar a aprender otras maneras para vivir, otra manera para pensar, otra manera para hablar, otra manera para actuar. Y vamos a estar extraños y extranjeros de este mundo, porque somos peregrinos solamente pasando por esta tierra. Esta tierra no pertenece a nosotros. Nosotros andamos buscando una ciudad que es de Dios, cuyo fundador, cuyo hechor es Dios. Entonces no somos de acá. Y si no somos de acá, entonces debemos actuar nuestras vidas, debemos conducir nuestras vidas en una manera diferente que antes, en una manera diferente de la gente alrededor. Y cuando la gente alrededor no aprueban la manera que estamos viviendo, ¿qué importa eso a nosotros? ¿Estamos aquí para agradar a los hombres o para servir a nuestro Señor Jesucristo? Si Él no es de acá, tampoco somos nosotros de acá. Y si usted tiene miedo de obedecer la palabra de Dios porque la gente de este mundo alrededor van a pensar cosas extrañas de ti, entonces no vas a entrar en el reino de Dios porque eres temeroso. Y los temerosos, los cobardes, no entrarán en el reino de Dios. Solo los que están en Cristo, solo los que guarden su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarden, Él es lo que me ama, dice Jesucristo. Si tú dices que amas a Jesucristo y no estás guardando sus mandamientos, no estás caminando en la manera que Él nos enseñó, entonces tu dicho que amas al Señor es una mentira. Y no estás engañando a mí ni a Él, solo a usted. ¿Y qué vale eso? Entonces vamos a vivir por la manera que Jesucristo nos ha instruido, por medio de sus apóstoles en la Escritura. Amén. Vamos a continuar el versículo 24. ¿Cómo pues la iglesia es sujeta a Cristo? ¿Cómo? Ahí está otra vez esa palabra, ¿cómo? ¿Cómo? En la misma manera que, como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también, sí, el mismo sentido, como, así también, como, así también. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos. ¿En cuántas cosas? En la mayoría de las cosas, en las cosas que le agradan, en todo. En todo. Nosotros somos siervos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que de vez en cuando revisamos su palabra para escoger los mandamientos que nos agradan. O dice que nosotros nos metimos en la palabra de Dios cada día, día tras día tras día, para aprender lo que agrada a Él y haciendo lo que agrada a Él con todo nuestro corazón. Todos sus mandamientos. Obvio. Porque dijo Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hagan lo que mando? En Lucas 4, 6, 46 pienso. Sí, pienso. Tengo que buscarlo ahorita, perdón. Lucas 6. 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Si usted dice que es cristiano o cristiana, pero no estás guardando los mandamientos del Señor Jesucristo, entonces Él no es tu Señor. Si Él es tu Señor, eso dice que guardas tus mandamientos. Lo que Él dice, tú lo haces. Esa es la naturaleza de la relación entre un siervo y su Señor. Si usted no es su siervo, entonces Él no es tu Señor. Y punto. Regresamos a Efesios
5:24. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. En todo. Casadas, mujeres. Dice la palabra, ven conmigo a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Guarda tu lugar ahí en Efesios. 1 de Pedro 3, porque vamos a regresar a Efesios. En 1 de Pedro 3, Pedro, el apóstol de Jesucristo, estaba hablando sobre las mujeres piadosas y sus relaciones con sus esposos. Y dice en versículo 5, comenzando en versículo 5, porque así también si no solamente es Pablo, es Pedro también, todos los apóstoles, todos los profetas, toda la palabra de Dios dice la misma cosa. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no siendo espantadas de ningún pavor. Oh my, Abraham tuvo una esposa que se llamó Sara. Y Sara, cuando estaba hablando con Abraham, le llamó Señor. ¿Qué cosa extraña para esta vida, para este mundo, en esta sociedad? ¿Qué cosa extraña que la mujer habla con su esposo así? Pero en el reino de Dios, eso no es extraño, eso es normal y eso es recto. Si eres un hombre casado, necesitas enseñar a tu esposa que la manera propia para que ella te habla es con la palabra Señor, con el título Señor. Sí, Señor, no, Señor. Por favor, Señor. Señor, te amo. Señor, necesito algo. Señor. ¿Okay? La esposa no manda. La esposa sea sujeta a su Señor, a su esposo, como nosotros, la iglesia de Dios, somos sujetos a nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, ¿hay problemas si llamamos a Jesús Jesús? Claro que no. Confesamos su nombre en todos lugares, pero cuando nos acercamos a Él, no se nos acercamos diciendo, Jesús, necesito algo. Jesús, ven acá. Le llamamos Señor. No le llamamos por su nombre cuando lo estamos hablando. Le llamamos Señor, porque Él es nuestro Señor. Y Él nos ha llamado amigos. Y está bien. Esa es una gran bendición eso. Pero también eso no dice que ya no es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y cuando hablemos con Él, le llamamos Señor. Y cuando una esposa habla con su esposo, le llama Señor. En la iglesia de Jesucristo, las mujeres piadosas, las mujeres cristianas, cuando ellos están hablando con sus maridos, dirigiéndose a su marido, ella dice Señor. ¿Ok? Así habla mi esposa conmigo y así hablaría tu esposa contigo si son cristianos. Si tú permites a tu esposa hablar contigo sin dirigirte correctamente, estás equivocando, mi hermano. Estás equivocando. Porque las mujeres necesitan fronteras como nosotros necesitamos fronteras. Y las fronteras son las palabras de Dios. Dios nos ha dado su palabra para que entendamos cómo manejar nuestras vidas en este mundo, teniendo la luz del mundo para que no tropezamos en las tinieblas. Por eso necesitamos fronteras. Nosotros, hombres y mujeres, necesitamos fronteras y las fronteras son los mandamientos de Dios. Si guardamos los mandamientos de Dios, estamos caminando por medio de la luz de este mundo y no tropezaremos. Pero si no obedecemos los mandamientos de Dios, no estamos andando en la luz. Y si no estamos andando en la luz, vamos a tropezar. Y un matrimonio éxito
Es un matrimonio en que Jesús está en medio y los otros dos, el hombre y la mujer, están en Cristo y obedeciendo su palabra. Y siempre exaltándole como el Señor de sus vidas y de su matrimonio. Y si Jesucristo está en medio de tu matrimonio, de su matrimonio, entonces su matrimonio va a tener éxito. Pero si no, no va a estar así. Entonces, la manera propia que la mujer se dirige a su esposo es con el título Señor. Señor. Sí, Señor, no, Señor. En el principio yo tenía que enseñar a mi esposa. Y ella me decía, sí. Y inmediatamente yo le enseñaba. Sí, la palabra sí no va por sí mismo. La palabra sí no sale por sí mismo. Y ella me diría, sí, Señor. Okay. Esa es una costumbre muy extraño de este mundo. Por eso necesitamos estar enseñados. Y esposos necesitan enseñar a sus esposas. Y no agresivamente, pero con respeto y con amor. Con la misma manera, así como la misma manera que nuestro Señor ha enseñado a nosotros las cosas que necesitamos entender para servir a Él. Por esa misma manera, necesitamos nosotros, esposos, enseñar nuestras esposas, cómo hablar con nosotros propiamente. ¿Okay? La mujer no habla con su esposo en la misma manera como ella habla con sus niños. Ella habla con sus niños en una manera, ella habla con su esposo en otra manera. Y punto. No importa lo que está pasando. Si ella está en sus días del mes o cualquier cosa, eso no es una excusa para comportarse como un animal. Si ella no se siente bien, diga al esposo, Señor, no me siento bien. Y el Señor, su Señor, va a tener compasión con ella y va a ayudar a ella con las cosas que ella necesita hacer, porque Él entiende que ella no se siente bien. Esa es tu responsabilidad, hermano, cuando tu esposa no está sintiendo bien. A la vez, ella es tu sierva. ¿Okay? Ella es tu sierva. Ella no es tu igual. Ella no es tu compañero o tu compañera. Ella es tu sierva. Dios dio a la mujer al hombre para ser una ayuda, ¿cómo es la palabra? Una ayuda idónea para él. ¿Okay? No para ser su compañera, no para ser su igual, no para mandarle, no para manipularle, no para usar el sexo u otras cosas para manipularle. Ella se envió al hombre para servirle. Esa es la posición propia para la mujer. Y también como nosotros somos siervos de Dios, en la misma manera que tú quieres que Dios te trate, necesitas tratar tu sierva, tu esposa. Porque en la misma manera que ella es tu sierva, tú eres siervo de alguien también. Tú tienes un amo en el cielo. Entonces, cuando tú estás maltratando a tu esposa, ¿cómo expectas tu amo tratar a ti? ¿Cómo esperas misericordia de él si no quieres dar misericordia a ella? ¿Me entienden? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a regresar a Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ven, no es una calle de una vía, es una calle de dos vías. ¿Ok? ¿Están conmigo? En la misma manera, 24 otra vez, como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo, como así también concerniendo la sujeción, pero también como y así también con respecto a el amor, la responsabilidad que tenemos nosotros hombres para amar nuestras esposas. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. En la misma manera que tú ves Cristo amando a su iglesia, esa es la manera que necesitas amar tu esposa. Porque, hombres, hermanos, escuchen. La Biblia manda que la mujer sea sujeta a su marido. Y para la mujer ponerse sujeta, totalmente sujeta a su marido, ese es un gran paso de fe, hermano. Ese es un gran paso de fe. Imagina eso. Pon, ¿cómo se dice en español? Put yourself in her shoes. Pon a ti mismo en su lugar, en el lugar de ella, por un momento. Estás entregando tu vida, tu seguridad, tus emociones, tu corazón, tu mente, tu lealtad, tu sujeción en la mano de otra persona, un ser humano. Estás tomando todo tu ser, poniéndolo en tu mano y haciendo, aquí está, Señor. Aquí está todo mi ser. Estoy en tu mano. Soy en tu mano. Yo soy tu sierva. Yo te voy a servir. Lo que tú me mandas, yo lo voy a hacer. Yo te amo. Yo confío en ti. Ella está dando toda su confianza, toda su protección, todo su ser se está entregando en tu mano. Es la naturaleza de cada ser humano protegerse, defenderse. Pero ella está entregando eso en tu mano. Tú, mi hermano, tienes todo el ser de esa mujer en tu mano. Esa es la responsabilidad más grande que hay en este mundo. Como tú has puesto todo tu ser en la mano de Jesucristo y confías en Él, como está escrito en Proverbios 3, 5 creo. Proverbios 3, 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Esta para ustedes es una buena sugerencia o es un mandamiento del Señor? Si eres un siervo del Señor Jesucristo, este es un mandamiento. Y cualquier cosa que intentas hacer, primeramente tú doblarías las rodillas y lo presentarías al Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces las decisiones que tú haces, no lo haces por sí mismo y no lo haces en tu propio poder. Lo haces después que habrás hablado con el Señor, doblado las rodillas delante del Señor y derramado estas cosas delante del Señor. Cuando nosotros intentamos hacer algo, no decimos, voy a hacer eso. No, somos cristianos. Nosotros decimos, voy a orar sobre eso. Y si es la voluntad de mi Señor, entonces yo quisiera hacerlo. Por eso decimos siempre, si el Señor quisiera. No decimos, voy a hacer esto y esto y esto, y el año que sigue voy a hacer esto. No decimos eso, porque toda esa jactancia es mala. Por eso decimos siempre, si el Señor quisiera, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana o en la otra hora. En una hora de ahorita no sabemos lo que va a pasar. En un minuto. Aún no sabemos si vamos a estar vivos en la tierra. Porque somos siervos de nuestro Señor. Y tu esposa es a ti lo que tú eres al Señor. Tu esposo es para ti lo que tú eres para el Señor. Ella es sierva para ti, tú eres siervo para Él.
Entonces, necesitamos amar nuestras esposas en la misma manera que Jesucristo amó y ama a nosotros, porque ella está entregándose totalmente en tu mano. Hermano, ¿consideras esto? Ella está derribando sus fronteras, derribando sus muros, derribando toda su protección personal, y está poniendo sus deseos, su protección, toda su vida en tu mano. Entonces, cada decisión que tú haces, tiene que tratar con ella. Cada decisión que tú haces, cada palabra que sale de tu boca, tienes que pensar, ¿cómo va a afectar a mi esposa esa palabra que voy a pensar? Si va a estar para su edificación, para mostrar tu amor o a veces tu corrección en amor para ella, está bien. Si va a estar para cortarla por enojo, para dañarla, sella los labios. Come esas palabras y no se nace. No dejas que esas palabras nacer. Tú, teniendo una esposa, tienes una sierva que ha puesto toda su vida en tu mano. Tú, hombre de Dios, necesitas siempre respetar la decisión que ella ha hecho y necesitas soportarla, necesitas sostenerla. Soportarla no quiere decir soportar sus maneras si está desobedeciendo, pero soportarla en el sentido de soportar, de ayudarla. Cuando ella está teniendo dificultades emocionales, cuando usted está teniendo dificultades emocionales y te arrodillas delante del Señor, explicando tus problemas al Señor, dice el Señor a ti, yo no tengo tiempo por eso ahorita. Yo no tengo tiempo por eso. Trate con eso. Trate con eso. Toma esas cosas fuera de mí. Yo no tengo tiempo. Yo no estoy... He tenido un día muy malo. Yo no quiero hablar de esas cosas. El Señor Jesucristo nunca dice esas cosas a nosotros. Nunca. Cuando nosotros tomamos nuestros problemas delante del Señor, el Señor nos está oyendo. Él es nuestro consolador. Y como nosotros necesitamos un consolador en nuestro Señor, no importa el problema. El problema tal vez a Él el problema parece pequeño, pero para ti en este momento ese problema es grande. Entonces cuando tu esposa venga a ti o viene a ti con un problema y ella está llorando, ella está frustrada, aunque ese problema parece pequeño para ti, no es pequeña para ella. Pequeño o pequeña, el problema, pequeño. Aunque ese problema parece pequeño en tus ojos, no es pequeño en los ojos de ella. Por eso ella está frustrada, por eso ella está llorando. Entonces ella te necesita en ese momento, en la misma manera que tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas a Jesucristo en tus momentos de angustia. Entonces, en la misma manera que Jesucristo oye nuestros problemas, porque nuestros problemas todos son pequeños en sus ojos, porque Él es Señor de todo y Él tiene sabiduría. Pues, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes sabiduría. Tú eres la cabeza de la mujer. Y cuando ella tiene un problema que parece pequeño en tus ojos, parece pequeño en tus ojos porque tú tienes el don de tener más sabiduría, más entendimiento, más fuerza que ella. Y necesitas entender esto, mi hermano. Necesitas entender que como tú eres débil delante del Señor, ella es débil delante de ti. Y como tú necesitas el mismo cariño en la presencia del Señor, ella necesita ese mismo cariño de ti. Y si tú niegas a dar a ella el cariño, los cariños que ella necesita, y entonces vas delante del Señor pidiendo cariños de Él, pidiendo confort de Él, ¿qué piensas, hermano?
esa mujer que está a tu lado fue dado a ti para hacer la misma cosa para ti que tú eres para el Señor. Entonces, de acuerdo a la misma manera que tú quieres que el Señor te trata, necesitas tratar a ella. Y mujeres, ese hombre que tienes, ese hombre es tu cabeza. Y él tiene la responsabilidad de amar a ti y tú tienes la responsabilidad de reverencia a él y de respetar a él y de obedecer a él y estar sujeta a él en todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Las cosas de la intimidad, las cosas de la casa, las cosas de la palabra de Dios mayormente. Todas las cosas, cuando tu esposo hace una decisión y esa decisión no te agrada, eso no importa. Obedécelo. Obedécelo porque Él es tu cabeza. Como Jesucristo es la cabeza para nosotros, ese hombre es la cabeza para ti. Si Él está equivocando, toma eso. Si tú crees que Él está equivocando, toma ese delante del Señor y ore por Él. Pero no rebeles contra Él. No rebeles contra Él. Aun si el hombre está equivocando, si tú, mujer, rebeles contra él y dice en su cara, no, has equivocado, no es así. Entonces tú, mujer, estás equivocando también. ¿Y qué aprovecha que los dos están equivocando? Dos equivocaciones no son mejor que uno. Si tú sientes que tu esposo está equivocándose, ore por él. Ore por él. Y si él es un hombre de Dios, Dios lo va a corregir. Porque Dios es su cabeza, la cabeza de su esposo, la cabeza de tu esposo. Y él, tu esposo, es tu cabeza. ¿Ok? Entonces la corrección viene de arriba, no viene de abajo. Aleluya. Amén. Si un hombre está equivocándose, y la mujer sabe que se está equivocando y se necesita decir algo, hay una manera para decirlo. Hay una manera para decirlo. Y si mujeres, quieres aprender cómo corregir un hombre que está equivocando, lee las palabras de Abigail en 1 Samuel 25. Y ahí vas a aprender cómo ofrecer corrección a un hombre que se está equivocando. Ahora vamos a continuar. Vamos a leer 24 y 25 otra vez. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ella entregue su vida a él entregó su vida para ella. ¿Ves? Así obra. Para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos y hermanas, en este momento Jesucristo está lavando su novia, su esposa, por medio de esta palabra, por medio de esta boca. Porque yo estoy hablando con ustedes la misma palabra de Cristo. Y por esta palabra nos estamos santificados. Como dice Jesucristo en Juan 17. Juan 17, versículo 17. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. El Hijo de Dios orando a su Padre. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17. Por medio de esta palabra, la misma palabra que es la semilla con que nosotros fuimos engendrados. Déjame decir eso correctamente. La misma palabra de Dios con que fuimos engendrados es la misma palabra que es la leche espiritual que necesitamos
para crecer en Cristo, para ser santificado. Es la misma palabra que nos santifica, es la misma palabra que nos edifica, es la misma palabra que nos esfuerza, es la misma palabra que necesitamos diario. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces no vamos a pasar un día de 24 horas sin abrir nuestra Biblia y alimentarnos con el pan del cielo. Necesitamos este pan, y este pan estamos recibiendo ahorita, por la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Versículo 27. Para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es el sueño de cada niña? Ser una novia. Ser una novia. Ella sueña en su juventud de estar un día en su boda como una princesa, con el vestido bonito, hermosísimo, blanco, puro blanco, y con su tiara, su coronita, y con su hombre. Prince Charming se dice en inglés, el príncipe, no sé cómo se llama en español, pero el príncipe más guapo del reino. Todas las niñas normales sueñan de esas cosas. ¿Y qué es el deseo de un hombre, de cada hombre normal, cada hombre cristiano? Él desea una mujer hermosísima, hermosísima, y la hermosura viene de adentro. Hay una hermosura de afuera, hay otra hermosura de adentro. Y hay mujeres que son hermosas de fuera y feas de dentro. Cuando abren su boca, un hombre de Dios nunca quería estar cerca de una mujer así, abriendo su boca con profanidades, con rebelión, con gritones y todo eso. Siempre he dicho que hay 3 sonidos que un hombre normal no puede sostener. Un bebé llorando, un perro ladrando y una mujer gritando. 3 sonidos que un hombre de Dios no puede sostener. Un bebé llorando, un perro ladrando y una mujer gritando. Y una mujer que es una gritona, que cuando habla los vecinos pueden oírla. Es molestia. Ningún hombre quiere una mujer así. Y la mujer que habla con su esposo. ¡Esposo! ¿No te dije ayer que necesito este y necesito ese? ¿Por qué eres tan estúpido? ¿Por qué no recuerdas ninguna cosa que te digo? ¿Qué hombre en su mente recta, en su mente propia, va a querer una mujer así? Nadie. El hombre normal, el hombre cristiano, el hombre que conoce a Dios y el camino recto, quiere una mujer quieta, una mujer pacífica, una mujer obediente, una mujer sumisa, una mujer respetuosa, una mujer amorosa, una mujer fiel, una mujer amigable, una mujer que le va a estar una ayuda idónea. Una ayuda idónea para que él pueda hacer las cosas que él necesita hacer en la vida y su mujer no le va a estar molestando, más bien va a estar ayudando. Ayuda idónea. Su siervo. Para servirle, para hacer para él las cosas que él necesita de ella, para que él no tenga que preocupar de las cosas que ella está atendiendo, para que él pueda hacer las cosas que necesita hacer. Y juntos, los dos sirven a Dios perfectamente. Ella sirviendo a su esposo, su esposo sirviendo a Dios. Y ese es el orden que Dios ha mandado, ha ordenado. Aleluya. Y el hombre quiere su esposa sin mancha, sin mancha. Eso es decir que la mujer es conforme a la palabra de Dios. Eso quiere
un hombre de Dios, una mujer que vive conforme a la palabra de Dios, una mujer en que él puede confiar, una mujer en que él no tiene que preocuparse dónde está ella, qué está haciendo ella, y tiene que cuidar a ella como una niña desobediente. Esa es molestia. ¿Cómo va a estar haciendo las cosas que él necesita hacer si constantemente tiene que atender a ella como una niña desobediente? Ella no está ayudando a él, ella está molestando a él. Y Dios no dio la mujer al hombre para hacer una molestia. Dios le dio la mujer para ayuda, para una ayuda idónea. Ayuda idónea. Una sierva que está propia para él. Una sierva propia para el hombre. Esa es la mujer. Y cuando la mujer reconoce su posesión en la vida del hombre y acéptalo sirviendo a su hombre y sirviendo a Dios, esa mujer va a estar la más feliz del mundo. Porque ella ya no está revelándose de la posesión natural que Dios ha ordenado para ella. Ella está cómoda en la posesión que Dios Altísimo ha ordenado. Y cuando descansamos, cuando estamos contentos en la posición en que Dios ha ordenado por nuestras vidas, entonces vamos a conocer, vamos a sentir la paz y la felicidad y el gozo que Dios ha ordenado para sus siervos obedientes. Así obra mis hermanos, mis hermanas, así obra. Versículo 28. Así, los maridos deben amar a sus esposas, como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque su esposa es hueso de sus huesos, carne de su carne. Tu esposa es tu cuerpo. El cuerpo de ella es tuyo. Y tu cuerpo es de ella. Como está escrito en 1 Corintios 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 4. La esposa no tiene la potestad de su propio cuerpo. Ese es Raquel, el copiloto. La esposa no tiene la potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Y semejante tampoco el marido tiene la potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. Entonces, maridos, tu cuerpo no es tu cuerpo, es el cuerpo de ella. Y el cuerpo de ella no es de ella, es tuyo. Entonces, dice Pablo en versículo 28, así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Okay. Nosotros no maltratamos nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Las personas normales no hacen eso. Entonces no maltratamos nuestras esposas tampoco. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se pegará a su esposa, y los dos serán una carne, una sola carne. ¿Has oído eso? Eso es la ley que escribió Moisés en Génesis, en el capítulo 2:24. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se pegará a su esposa, y los dos serán una carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Escúchenme, pon atención. La razón en que Dios hizo el hombre
en el jardín de Edén. Y tomó la mujer del propio cuerpo del hombre y cerró otra vez su carne y de su costilla Dios formó una mujer. Dios no formó la mujer del mismo polvo como formó Adán. Dios tomó la mujer del mismo cuerpo de Adán y trajo la mujer hasta Adán. Y Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Adán no dijo, esto es hueso de mis huesos. Él dijo, esto es ahora mis huesos y mi carne. Él estaba tomándola con su palabra para ser su esposa. Con sus palabras. Y la razón que Dios hizo el hombre y tomó la mujer del hombre y trajola otra vez hasta el hombre para que él la toma en matrimonio, era una ilustración. Una imagen para enseñar a nosotros la misma manera que Dios iba a tomar para sí un pueblo de la tierra por medio del matrimonio de su Hijo. Él envió su Hijo en el mundo y el marido es el novio. Él envió su Hijo en el mundo y el Hijo de Dios es el novio, es el marido. Y su novia es su iglesia. Entonces, hombres de Dios, esa mujer que tienes en tu mano derecha, que Dios ha puesto en tu mano, ella es para ti como nosotros estamos para Él. Ella es hueso de tus huesos, carne de tu carne. En la misma manera, nosotros somos carne de su carne, hueso de sus huesos, porque somos en un matrimonio, estamos en un matrimonio con Él. Por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo y recibiendo de su Espíritu, hemos casados con Él. Estamos en un matrimonio con Él. Estamos desposados al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es nuestro esposo. Entonces Dios hizo eso en el principio, no solamente para que el hombre tenga una mujer, pero para ilustrar antemano el Evangelio de Jesucristo y la manera que Dios iba a tomar una esposa para sí, un pueblo para sí, por medio del matrimonio entre su Hijo y la iglesia que se llama por su nombre, la iglesia de Jesucristo. Entonces todo lo que nosotros somos para Él, ella es para ti. Si ella te está dando problemas, en vez de preguntar a Dios, ¿por qué esta mujer me está dando tantos problemas? Investiga a ti. Investiga tus propias maneras. En vez de preguntar a Dios, Dios, ¿por qué esta mujer está dándome tantos problemas? Pregúntale eso. Padre Santo, ¿he estado portando en tu vista como ella está portando en mi vista? ¿Estás permitiendo que ella haga esas cosas para mostrarme las cosas que yo he estado haciendo en tu vista? ¿Tengo yo que corregir mi comportamiento? Porque te voy a decir algo, mi hermano. Si tu esposa, no, voy a decirlo así. Si tú estás si tú estás obedeciendo a Dios, perdóname por tropezar en mi español, comportando, no sé la palabra. Si tú estás obedeciendo a Dios, tú puedes esperar que tu esposa obedece a ti. Pero si tu esposa no está obedeciendo a ti, tal vez la razón es que tú no estás obedeciendo a Dios. Porque tú no estás obedeciendo a Dios, no esperas que tu esposa va a sujetarse a ti. Si tú no eres sujeto a Dios, si tú no has entregado tu vida en la mano de Cristo, si tú no estás sujetándote delante de Dios, sujetándote a Él como su siervo, entonces no esperas que tu esposa va a sujetarse a ti.
Pero si tú estás sujeto a Cristo 100%, entonces puedes esperar que tu esposa se va a sujetar a ti. Y si no, y si ella hace falta, si ella está mal entiendo unas cosas, tú puedes enseñar a ella de las mismas cosas que estoy compartiendo con ustedes de la palabra de Dios, y en la misma manera, con amor y con respeto. Pero ¿cómo vas a enseñar a tu esposa que ella necesita sujetarse a ti si ella puede ver que tú no estás sometiéndote a él? Entonces este camino tiene dos vías. Y lo que tú estás esperando de ella, tienes que estar delante de él. La medida que tú quieres de ella, Jesucristo quiere de ti. Y cuando tú encomiendas todo tu ser en la mano de Jesucristo y estás obedeciéndole con todo tu corazón y de acuerdo a toda su palabra, entonces puedes enseñar a tu esposa de entregarse a ti y obedecer a ti. Y esposas, si tienes un esposo que no está obedeciendo a Dios, esto no te da una excusa para desobedecerle. Eso no es una excusa para desobedecerle. Vamos a regresar a 1 de Pedro, capítulo 3, otra vez. Y vamos a leer eso muy importante, algo muy importante. 1 de Pedro 3, del principio. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros propios maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, sean también ganados sin palabra por el comportamiento de las mujeres. Esa es la palabra que busqué, comportamiento, comportando. Si tú no estás comportándote bien delante del Señor, no puedes esperar que tu esposa va a comportar bien delante de ti. Pero también las esposas, si tu esposo no está comportándose bien delante de Dios, eso no te da excusa para ser desobediente delante de él. Porque el apóstol de Cristo dice, asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros propios maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, sean también ganados sin palabra por el comportamiento de las mujeres, considerando vuestra casta manera de vivir, que es en temor. ¿El temor de quién? El temor de Dios. Porque la responsabilidad, mujer, que tú tienes de obedecer a tu esposo no es para tu esposo, es para Dios. Cuando estás obedeciendo a tu esposo, estás obedeciendo el mandamiento de Dios. ¿Ok? So, para obedecer a Dios, si tú dices que es cristiana, vas a obedecer a tu esposo en cada cosa. Si él es cristiano o no, si él está obedeciendo o no. Ahora, si tu esposo manda que hagas algo contra la palabra de Dios, esa es otra cosa. ¿Ok? Porque necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesitamos guardar sus mandamientos. Y si tu esposo te manda que hagas algo que es contra la palabra de Dios, esa es otra cosa. Pero si no, tienes que guardar los mandamientos de tu esposo, tienes que obedecer a tu esposo, porque en haciendo eso, estás obedeciendo el mandamiento de Cristo. Y si eres una sierva de Jesucristo, entonces eres una sierva para tu esposo. Okay, déjame decir eso otra vez correctamente. Si eres una sierva de Jesucristo, eres también una sierva para tu esposo. Y si tu esposo te manda a hacer algo contra la palabra de Dios, esa es una cosa. Pero si no, cualquier cosa que te manda, hágalo. Y hágalo con felicidad, hágalo con amor. Sabiendo que estás haciéndolo para el Señor Jesucristo y no solamente para tu esposo. Y tu regalo va a estar en la mano de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Vamos a continuar. El versículo 3. El adorno de las cuales no sea exterior con el encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre encubierto del corazón en el adorno incorruptible de un espíritu agradable y pacífico,
lo cual es de grande estima delante de Dios. Sí, ¿ves? En la palabra de Dios dice la mujer alborotadora, es como una ramera. En Proverbios 7, la mujer de que leemos allí es alborotadora. Pero la mujer piadosa es quieta, es pacífica, es agradable. Sus maneras son suaves. Su voz es suave y quieta. Su voz ella no grita. Ella no es como los pájaros en la jungla. ¡Wah! 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 ¿Quién quiere vivir con eso? Sino el hombre encubierto del corazón en el adorno incorruptible de un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Un versículo más si puedo. En Proverbios capítulo 15 dice la palabra, y este pertenece a todos, no solamente a mujeres, pero especialmente a las mujeres por causa de este mensaje. 15.1, Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aleluya. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. He compartido estas cosas con ustedes, mis hermanos, mis hermanas, y los que están aprendiendo de las cosas de Jesucristo, para que sepan en las iglesias y para que sepan todos ustedes la relación justa, la relación recta, propia, entre una mujer y un hombre. Y esto es necesario porque en esta sociedad, en estos días, hoy en día, el mundo ha pervertido totalmente la relación entre mujeres y hombres. Yo vivo en Costa Rica, pero es así en casi cualquier país en que estés. Aquí en Costa Rica, las mujeres mandan sus esposos. Viendo los carros, la mujer está conduciendo y el hombre está pasajero. Es el pasajero. Esa es confusión. La mujer está, cuando ellos están caminando en la ciudad, la mujer está enfrente con el hombre en su mano así, trayéndole atrás como un perro. Y la mujer dice, cómprame eso, haga eso, vamos a ir para allá. Y el hombre dice, ok, como un cachorro de perro. Esa es confusión. Y la gente así no van a entrar en el reino de Dios. No importa si dicen que son cristianos o no. Obviamente no son cristianos porque no saben lo que dice la palabra de Dios y no están interesados en obedecer la palabra de Dios. Tal vez que tienen su iglesia que existen solo para entretenerles, pero su pastor no está enseñando la palabra de Dios porque si fuera así, ellos no se comportarían así. La mujer es para servir al hombre. La mujer fue dada para una ayuda idónea para el hombre, una sierva propia para el hombre. Ese es el lugar de la mujer, ese es el propósito de la mujer. Y eso no es esclavitud, eso no es nada para tomar por poco. Como nosotros somos siervos de Jesucristo, eso es nada para tomar en poco, para menospreciar. Yo soy un siervo de Cristo. Yo tengo gozo de ser un siervo de Cristo. Yo tengo gozo de ser llamado digno para ser un siervo para el Hijo de Dios. Y si tú eres una mujer de Cristo, tienes gozo de estar una sierva para un hombre, tu esposo, que Él te eligió para ser su esposa, para servirle, para amarle, para cuidarle hasta la muerte. Ese es un honor. Ese es un honor. Aunque el mundo dice el contrario, el mundo está en tinieblas. Y los que toman los consejos del mundo son malitos. Pero los que toman los consejos de Dios son bendecidos y serán bendecidos. Entonces, hermanos, hermanas, ¿cómo vamos a vivir? Con el corriente de este mundo? ¿O de acuerdo a la palabra de nuestro Dios?
Esa es la decisión que tenemos que tomar. Que sea este mensaje una bendición para todos los que aman a Jesucristo, entre todos los que tienen oídos para oír. En el nombre de Jesús. Amén.